Un caso que pasó en octubre del año 1998. La localización da igual, es irrelevante, más que nada porque no lo tengo delante ahora mismo. Pero todo el caso sucede en una urbanización rural, alejada de cualquier gran metrópolis, en medio del campo. Un lugar idílico para muchos, entre los que me incluyo, pero no se podría decir que fue idílico esa mañana para uno de los vecinos. Uno de ellos, el cual descubrió que uno de sus gatos, Billy, el pobre Billy, había muerto. Estaba debajo de un árbol, frío, inerte, y descubrió que efectivamente el gato estaba muerto, muy a su pesar. Pese a lo amargo del momento, evidentemente tuvo que intentar buscar una causa de la muerte de su querido gato, de su querida mascota. Así que se puso a buscar si tenía algún tipo de magulladura, el gato, qué sé yo, por si hubiera luchado con algún otro animal, o se hubiera caído, le hubieran pegado un tiro. Algo muy triste, ¿no? Algo muy triste que, bueno, dio con un resultado. Un resultado, y es que cuando lo cogió se dio cuenta de que en el lomo del gato había una pequeña hendidura circular, no más grande del diámetro, por ejemplo, de un boli. Una hendidura algo profunda. Vaya, una herida curiosa, la verdad. Al menos él no sabía atribuirlo a nada en concreto, no conocía a un animal que pudiera hacer esa herida. Quizás una bala, quizás, pero eso ya no le podría devolver al pobre Billy. Cuando lo movió de tal manera que le pudo ver el pecho, se dio cuenta además que tenía el corazón destripado. No entiendo muy bien cómo pudo llegar a ver eso, pero tenía una herida bastante importante. Podría esto coincidir con lo que hemos dicho antes, quizás que una bala hubiera penetrado por el lomo del animal, hubiera explosionado dentro del cuerpo y todas las vísceras hubieran sido esparcidas hacia adelante, perforando el pecho del pobre gato. En fin, un momento muy triste, quizás el más triste que había vivido con sus mascotas, pero como digo, con sus mascotas había tenido varias, y varias ya no estaban con él, así que decidió enterrarlo en una zona que tenía él allí en su jardín, en su terreno, entiendo, no necesariamente tiene que ser un jardín pequeñito, que estaba destinada a esa zona a albergar los cuerpos de sus queridas mascotas. No sin antes preguntarse quizás si el gato hubiera podido caer en alguna zona o en alguna cosa con objetos punzantes, en alguna rama que estuviera de punta y el gato hubiera caído y se la hubiera clavado. Si la hubiera clavado, todo se ha dicho por el lomo en primer lugar. No había nada de eso en el lugar de los hechos, podríamos decir. Tampoco había ningún rastro de sangre en ninguna zona aledaña donde se encontraba el cuerpo del gato fallecido. Algo, sin duda alguna, muy extraño, ya que podíamos pensar un loco que podría estar de paso, ya que, repito, se trata de una zona rural. Bueno, con mucho pesar, como digo, sin darle demasiadas vueltas a aquello que ya había pasado y que no podía hacer nada por evitarlo, enterró a su gato. Enterró su gato con la ayuda de un vecino. Y bueno, lo enterraron en la zona esa donde he dicho que ya había más mascotas del que anteriormente habían fallecido. Y entró en su casa a hacerse pues un té para pensar todo esto con detenimiento y con más reposo, ¿no? Porque esto siempre es difícil de asimilar. Bueno, en realidad os he mentido. Entró a su casa a coger unas cosas y bueno, tenía pensado volver a salir y de hecho salió. Aquello no le demoró más de un minuto, 30 segundos a lo sumo en realidad. Y cuando se disponía otra vez a salir, se encuentra con su gato, que en la puerta de la cocina, que era donde había entrado, una puerta de la cocina que daba a su vez al jardín, al terreno, hay una liebre. Una liebre quieta. Observante, como dice Daniel. Pero le llamó la atención que nunca una liebre se había acercado tanto a su casa. Y menos hasta dentro de su inmueble propiamente. Estaba debajo de la puerta, como digo, allí mirándola, sin miedo. Bueno, nuestro pobre testigo, consternado por la muerte de su gato y quizás un poco queriendo congraciar con aquel momento, le hizo gracia que estaba aquella liebre allí, se le acercó a la liebre, se agachó más o menos para situar su cabeza a la misma altura. La quiso amar.
le quiso decir algo, ¿no? De hecho le dijo, pero le llamó la atención que cuando hizo ese movimiento de acercársele a la liebre, de inclinarse hacia ella, para, digamos, hablar cara a cara, la liebre no se marchó. La liebre estaba allí. Bueno, es entonces cuando, aún más presa del asombro, y llevado pues quizás por ese momento, ¿no? Por esa situación tan melodramática, podríamos decirlo así, que le dijo a la liebre, no se le ocurrió otra cosa que decirle a la liebre: ¿y a ti qué te pasa? Y entonces el animalito, la liebre, empezó, como hacen los peces cuando buscan comida en la parte superior de un acuario, a abrir la boquita sin emitir ningún tipo de sonido. Era como si aquel animal estuviera intentando comunicarse con nuestro testigo. Una cosa que dejó sin palabras, que dejó todo flipado al testigo. Primero, que una liebre se acerque tanto a su casa. Segundo, que no salga corriendo cuando se le acerca. Y tercero, que cuando le diga algo el testigo, la liebre intente o parece que le esté contestando. Estaréis de acuerdo que es algo, cuanto menos, muy raro. Bueno, el chaval, todavía más preso del asombro, decide agarrar a aquella liebre, cogerla, y cuando hace el ademán de cogerla a la liebre, no es que salga huyendo, sino que sí que retrocede y se va al jardín. Sin mucha prisa. De hecho, acaba situándose encima de la misma zona, debajo de aquel árbol donde había muerto su gato. En el punto exacto. No el lugar donde lo habían enterrado, recordemos, sino el lugar donde había encontrado a su gato Billy muerto. Cosa que le llamó aún más poderosamente la atención, como te gusta a ti decirlo, Daniel. Bueno, en ese momento dijo, pobre animalito, a lo mejor también siente la pérdida de mi querido gato Billy. Quizás hasta eran amigos. Ven aquí, te voy a coger, te voy a abrazar. Y en esa situación ya sí que la liebre, ya cuarto punto totalmente insospechado, al menos que sea una mascota de alguien súper... Da igual. Se dejó coger. El testigo aún llevaba los guantes de hacer faenas, porque estaba enterrando a sus gatos, como decíamos, eran unos guantes dan cierta protección a las manos, ¿no? Y la liebre en un primer momento se mostraba tranquila, se mostraba normal, por decirlo de alguna manera, tranquila como digo, pero instantes más tarde la liebre metió una coz muy rápida, sintió un dolor en la mano, pese a tener el guante. La liebre se le escapó de las manos, se va al suelo la liebre, da unos cuantos pasos, se gira, mira al testigo, el testigo alucinando, dice, ¿y ahora qué le pasa a esta? Y encima parece que me ha hecho daño en la mano. Como digo, la liebre mirando al testigo, y en ese mismo instante la liebre hace como algo raro con la cabeza y cae muerta. La liebre cae muerta, dice, coño, fíjate, ¿qué le he hecho? En todo caso ha sido ella la que me ha hecho a mí esto. Bueno, se mira la mano y ve que tiene una perforación en el guante. Se lo retira y ve que efectivamente tiene una herida en la mano. Una herida que le ha hecho la liebre con las patas traseras al pegar ese brinco, ¿no? Pero una herida con una forma muy concreta, quizás parecida a la que podría causar la punción con un boli. Efectivamente, era idéntica a la herida que mostraba su gato fallecido en la espalda. Es en ese momento cuando el testigo lo comprendió todo. Habías sido tú, liebre. Fuiste tú la asesina de mi gato. Puf. Realmente aquel día era, podríamos decirlo así, forteano. Muy forteano. Estaba resultando muy forteano para nuestro testigo. Primero su gato muere por un ataque un poco extraño y después una liebre se le planta en la casa, parece que le intenta hablar, se deja coger y al final le agrede y se muere. Y se muere inmediatamente. Y nuestro testigo decide, pues finalmente, pararse a pensar con detenimiento todo lo sucedido y con una buena taza de té dentro de su casa, y ya cuando se está tomando el té, piensa que fue muy curioso como aquella liebre le hizo la misma herida que tenía su gato y cómo ésta se situó en el mismo sitio donde su gato había aparecido muerto. Era como, o bien, si aquella liebre se hubiera intentado inculpar de la autoría de la muerte del gato, o bien como algo más preternatural. Y me explico. Porque el testigo llegó a la conclusión que el espíritu de su gato muerto había podido invadir el cuerpo después de morir de la liebre y le había explicado cómo había muerto y quién había sido su asesino.
pues para terminar voy a seguir con los animales y no voy a entrar en profundidad con los siguientes casos, pero bueno, van a ser pinceladas porque son varios casos que creo yo pretenden contar lo mismo y como digo están relacionados con animales. De los primeros que voy a hablar, estos animales son unos animales quizás Anunnaki, como alguien apunta, unos animales que pretenden acabar por dominar el mundo. Ya lo han hecho con las chicas, lo han conseguido con internet. Los gatitos. Efectivamente, los queridos gatos. El primer caso es de un joven que estaba pues en un descampado donde hay pues ciertas construcciones un poco en ruinas y donde suele haber gatos. Y donde en principio pues no cabría extrañarse porque hubieran gatos, en efecto. En un momento dado, en una zona de ese descampado se encuentra, al girar por detrás de un árbol, pongamos, con un grupo de gatos sentados haciendo un semicírculo y en medio de ellos había otro gato. Como peculiar, he de decir que los gatos que están formando el semicírculo presentaban un aspecto debilucho, más famélicos, y en el centro había un gato con un pelaje más bonito, más relleno, más gordito. El gordaco. El señor gato. El caudillo. Lo curioso es que esta visión le duró apenas unos 2 segundos. Y en esos 2 segundos, que parece poco, pero en realidad es tiempo suficiente como para percibir muchos detalles, se dio cuenta de que todos los gatos se estaban mirando entre sí, continuamente. Se miraban entre sí. Y, pasados esos 2 segundos, digamos que los gatos se percataron de la presencia del testigo. Payo, que nos han pillado. Y salieron diseminados en diferentes direcciones. Salieron huyendo del lugar. Pero eso solo lo hicieron los gatos que estaban formando el semicírculo. El gato gordo, el gato imperial que estaba en medio, el caudillo, como dice Daniel, se mantuvo ahí desafiante, impertérrito. Y el testigo sintió que aquello se iba a poner un poquillo complicado y decidió salir de ahí huyendo, porque a saber qué estaban tramando aquellos gatos y a saber qué podían hacer con él. Es curioso porque hay muchos casos en la línea del que has contado. Exactamente. Otro caso que me he encontrado al leer esta sección de la Fortean Times es en una... no me acuerdo dónde exactamente, pero pongamos Estados Unidos, sé que esto queda muy poco serio. A las X horas de la madrugada un hombre se levanta porque escucha como si el hijo pequeño, que era un bebé de sus vecinos, está llorando. Cosa normal que lo escuche porque en esas noches de verano todo el mundo tenía las ventanas abiertas. Y los niños lloran. En fin, el caso es que este hombre se levanta, aprovecha para ir al lavabo y a la vuelta sigue escuchando como aquel niño del vecino en principio sigue llorando. Se asoma y para su asombro ve que no es el niño del vecino quien está llorando, sino un grupo de gatos que en una posición casi idéntica a la del anterior caso están murmurando entre ellos, mirándose entre ellos, haciendo unos movimientos como de robot, una cosa muy muy curiosa de ver, la verdad. Y que también, curioso, pasados unos segundos, cuando al parecer estos animales se percatan de la presencia del testigo, dejan de hacer ese comportamiento como de robots. ¿Había un jefe también? ¿Estaban perseguidos? Sí, había un gato gordo en medio. Eso es cierto, es cierto. Según lo cuenta el testigo, así es. Dejan de hacer esos movimientos como de robot. En este caso no se dispersan, no salen huyendo, sino que se ponen de repente a comportarse como gatos normales, empiezan a lamer las patitas, empiezan a olerse, cuando recordemos segundos antes estaban todos en una posición, digamos, muy seria, mirándose entre ellos, haciendo unos murmullos súper extraños como si que hablaran. Recordaban al sonido de un bebé, que por cierto tampoco es que sean muy diferentes. Era un parlamento eso. Y vamos, que le llama muchísimo la atención, que dice, vaya tela los gatos. Y lo curioso es que en la Fortean Times me he encontrado, como dice Daniel, muchos casos parecidos. Así que no se extrañe que en pocos años, repito, ya lo han hecho con las chicas, ya lo han conseguido con internet. Y no solo con las chicas. Y no solo con las chicas, Daniel, tú bien lo sabes. Y que quizás estemos siendo testigos de unas juntas, de unas asambleas... Del amanecer felino. Del amanecer felino, que vendrá. Pues sabes que, Alejandro, que te da igual. No, que por eso me gustan los perros.